Arratsaldeon eta ongi etorri. Emakunderen izenean eskerrak eman nahi dizkitzuet, gurekin bat egin duzuelako gaur abian jarriko dugun gogoeta ziklo honetan. Garbira pasatzeko oharrak izenburua jarri diogu eta garai hauek berez duten zera horrekin oso bat datorrela ematen du. Bizi dugun krisiak zer hausnartu, zer erabaki, zer egin franko utzi digu eta ziurgabetasun handia bada ere, printzak jaso eta ordenatzeko ordua da. Mucho de lo que estamos viviendo estos días es absolutamente inédito. No hay precedentes de una situación como esta. Confinamiento masivo por más de 2 meses, cambios drásticos en nuestros hábitos de vida e incertidumbre en todos los ámbitos. Una crisis sanitaria, económica, social, un shock ante el cual estamos desarrollando diferentes maneras de respuesta, desde lo individual, desde lo colectivo, desde las instituciones, desde los movimientos sociales, desde lo privado, desde lo público. Gaur hasi eta datozen hilabete parean, emakundek gogoeta egin nahi du horren inguruan eta gogoeta partekatua izatea nahi du. Gaitzak ondorioak utziko dizkigu maila guztietan eta elkarrekin hausnartu nahi dugu nola eragiten ari den gizon eta emakumeen arteko berdintasunari dagokionez. Genero ikuspegia txertatzen espada, berrosatze fase berrian, berdintasunean atzera egiteko arrisku handia dagoela hortarazi dute erakundeek eta adituek. Beraz, adi egoteko unea da, inor atzean ez usteko. Hoy arrancamos este ciclo, Notas para pasar a limpio, y comenzamos centrando nuestra mirada en las violencias contra las mujeres, con la intención de hacer una contribución al quehacer público. La crisis del COVID-19 va a modificar las agendas y prioridades políticas y sociales y todas las políticas públicas deben reorientarse para dar respuesta a las prioridades con perspectiva de género, porque sin ella el riesgo de involución es alto. Berehala ekingo diogu lehen mainguru honi, baina aurretik hitza du jarraian Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak. Izaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon, gaur ospatuko dugun mahai inguru honekin emakundetik hausnarketarako eta elkartrukerako espazio berri bat irekitzen dugu. Garbira pasatzeko oharrak izenburua jarri diogu, izan ere gure helburua da gaurtik aurrera antolatuko ditugun sareko topaketa hauetan COVID-19aren ondorioz sortutako egoerak berdintasunean ze eragin izan duen eta izango duen aztertzea. Eta honen inguruan iritzi ikuspuntu eta ekarpenak jasotzea honi aurre egiteko egiten ari garen lanean lagungarri izateko eta erabakiak hartzeko orduan inorratzean ez usteko. Gaur COVID-19 eta emakumeen kontrako indarkeria izango da gai nagusia. Sin duda, la crisis generada por la COVID-19 ha tenido efectos terribles, en primer lugar, en la salud de las personas y la respuesta sanitaria ha sido, como no podía ser de otra manera, la prioridad de las administraciones y de la sociedad en su conjunto. Pero esta crisis va a tener y está teniendo ya consecuencias en muchos otros ámbitos, como por ejemplo el económico y también en el de la igualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres. Por eso, desde Emakunde hemos actuado desde el primer momento coordinando a todas las administraciones, garantizando los servicios de atención a mujeres víctimas, intensificando y adaptando los recursos y materiales para llegar a ellas en esta situación tan especial. Y por otro lado, también hemos creado un espacio específico en nuestra página web al respecto, emitido recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en la respuesta ante la crisis multidimensional y hemos querido también generar un debate y una reflexión compartida con personas expertas, con integrantes del movimiento feminista, con otras administraciones a través de este ciclo de mesas redondas online que hoy empezamos y que hemos llamado Apuntes para pasar a limpio. El objetivo del ciclo es generar reflexiones, debates, recoger aportaciones y convertirse en un foro que pueda generar propuestas para el futuro. Nos ha parecido muy importante crear un espacio para profundizar en el trabajo que estamos llevando a cabo de identificación de nuevos retos y desafíos generados como consecuencia de la pandemia. El objetivo es no dejar a nadie atrás y poder afinar lo máximo posible en nuestras decisiones. Hoy, por tanto, contamos con 3 personas expertas en violencia contra las mujeres, la antropóloga Mónica Ramos,
la psicóloga especialista en violencia contra las mujeres, Norma Vázquez, y el psicólogo que trabaja con hombres que han ejercido el maltrato, Jorge Freudenthal. Y contamos también con la ayuda como moderadora de Pilar Calzada. A todas ellas quiero agradecer su participación en esta mesa redonda. También gracias a las personas que nos estáis siguiendo en directo, a las que nos veáis a través de la grabación de este evento y a todas las que habéis hecho posible este encuentro. Mil gracias. Eskerrik asko. Os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones a través de 00771183, tanto a través de WhatsApp como a través de Telegram. Así podremos, de un lado, trasladar las preguntas que nos queréis hacer a las ponentes y también ir sumando vuestras aportaciones a todas esas notas que vamos a pasar al inicio. Beraz, jarri gurekin harremanetan 600-zazpi-bat-sortzi-3 telefonoaren bidez, seguzue zuen iritzi eta jarri bertan ere ekarpenak. También bajo la ventana de emisión podéis ver la encuesta para recoger valoraciones y aportaciones. Vamos también a ir incorporándolas. Vamos a ir tomando buena cuenta de todo lo que ocurre y para ello también os quiero presentar a Miriam Artola, que va a estar atenta recogiendo lo que ocurre a través del lenguaje visual. Miriam, bertan zaude, arratsaldeon. Bertan dagoela esango nuke, bai, hortxe dago. Arratsaldean. Miriam esku egongo da, visualki jasotzea gertatzen den guztia. Ella va a recoger con el lenguaje visual algo parecido a un acta y ya nos irá contando también a lo largo de la tarde cuáles son las ideas que van emergiendo y también estamos conversando a través de la lengua de signos en vuestra pantalla. Eskerrik asko, Sheila, Arabako gorrak, mila esker. Eta orain goazen luzamendutan galdu gabe, Anira. Como ya ha indicado Itaskun, tenemos una mesa experta para ayudarnos a contextualizar la cuestión de las violencias en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Norma Vázquez, psicóloga feminista, experta en violencias, dirige Sortzen Consultoría, un equipo especializado en la violencia contra las mujeres, cuestión sobre la que lleva media vida, investigando, impartiendo formación y asesorando a distintas entidades, trayectoria investigadora, activista, sobradamente conocida y también muy reconocida, una voz experta de largo recorrido y además siempre inspiradora. Norma Vázquez, arratsaldeon, eskerrik asko, Norma. Arratsaldeon, Pili. Mónica Ramos, licenciada en Psicología Social, doctora en Antropología Social. Su foco principal de atención está vinculado al envejecimiento de las mujeres, una intensa y fructífera carrera en este ámbito, vinculada desde 1999, si no me equivoco, Mónica, al Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, que ella misma fundó y ahora dirige, autora, entre otros trabajos, de Envejecer siendo mujer. Mónica Ramos, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenida. Jorge Freudenthal, licenciado en Psicología, experto en intervención multidisciplinaria y violencia de género, psicólogo del Instituto de Reintegración Social de Euskadi, profesor invitado en el Máster de Violencia de Género de la Universidad de Deusto y terapeuta en consulta privada, siempre desde la perspectiva de género. Coordina el programa La Cuba en Euskadi, programas para personas condenadas por violencia machista del Servicio Vasco de Gestión de Penas. Jorge, un placer contar contigo también. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues enseguida os voy a dejar que sea todo vuestro el espacio, pero si os parece bien, primero creo que estaría bien que contemos con una fotografía lo más precisa posible sobre la incidencia de la violencia en estos meses y os voy a pedir además que nos ayudéis a leer con ojos críticos esta fotografía. Según las cifras que se han publicado en Euskadi, han descendido las denuncias por violencia mientras crecen las llamadas a servicios de atención telefónica. Conocemos la información que ha facilitado la Ertzaintza sobre el número de victimizaciones que se ha contabilizado. Los datos depurados con los que contamos son del 16 al 31 de marzo, con un descenso del 36%. Los datos depurados de abril señalan un descenso del 26%. Sobre las llamadas al número de satélite, al 900-840-111, tenemos los datos que nos facilita el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que gestiona ese teléfono, un aumento de marzo a abril
del 25%. Las diputaciones, por su lado, han venido prestando la atención psicológica de forma telefónica, telemática y en algunos casos de urgencia también de forma presencial. Se han realizado más de 4.200 sesiones de apoyo psicológico en toda la comunidad por parte de las 3 diputaciones. Se han atendido más de 1.400 casos activos de mujeres y han iniciado la intervención en este periodo, del 16 de marzo al 30 de abril, de 193 nuevos casos. Soy consciente, muchos números, a la hora de tomarlos también nos cuesta un poco seguir. Norma, te voy a pedir en primer lugar a ti que nos ayudes a entender esta fotografía, más que cuantitativa, tal vez con una mirada más cualitativa. ¿Cómo analizas esta situación de crisis, de confinamiento obligado para las mujeres víctimas de violencia machista, que además se han visto obligadas a quedarse en casa con sus agresores? Bueno, yo creo que, como señalabas al principio, es una situación novedosa, inesperada, que también hay que tomar en cuenta que ha ido evolucionando en estos 2 meses que ya estamos viviendo. Es decir, pudo haber empezado de una manera y ahora se está viviendo de otra, porque sobre todo creo que debemos entender que la incertidumbre que todo el mundo vive también la viven las mujeres, de qué va a pasar. Si tomamos en cuenta que a la base de la violencia está el control que los hombres ejercen sobre las mujeres, que las violencias son manifestaciones extremas, digamos, violencia de distinta índole, el confinamiento puede haber supuesto distintas situaciones para cada mujer y también a lo largo del tiempo. Es decir, para algunos y para algunas mujeres el estar 24 horas controladas en casa pudo haber pasado que encontrar el equilibrio en ese control, digamos, porque ya quien las agrede está todo el tiempo teniéndoles bajo su mirada. Pero también puede suceder que en algunos otros casos, sobre todo cuando el confinamiento se va alargando, el control, la contención que regularmente hacen las mujeres de la violencia y de sus reacciones va siendo cada vez más difícil de contener, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver una variedad de respuestas que nos indican, por un lado, la violencia, cómo se contiene, cómo se expresa, y por otro lado también la influencia que ha tenido la propia evolución de los mensajes y de las políticas dirigidas a las mujeres que están enfrentando esta situación de violencia. Vemos que es una lectura que necesariamente tiene que ser compleja y amplia. Un pequeñísimo inciso. Os voy a pedir, por favor, que cuando no intervengamos apaguemos nuestros micrófonos para no dificultar el sonido de la emisión. También me dicen que hemos tenido un problema al comienzo y que ha habido problemas de audio. Disculpas por ello, pero como en otras muchas cosas, en estos tiempos toca improvisar y toca ser resilientes, darle la vuelta a las dificultades. Norma, vuelvo a ti un momento. ¿Sabemos algo sobre las estrategias de autoprotección que han utilizado las mujeres en esta situación? Nos decías que tal vez el comienzo pues tuvo un modelo, digamos, de respuesta o de estrategia, y que esto también va evolucionando según vamos pasando más tiempo y se incorporan otros factores. No sé si hemos podido ya investigar un poco sobre estas estrategias de autoprotección. Yo creo que nos va a faltar mucho de investigar, pero que ya los propios datos nos dicen que en un principio las mujeres no vieron la denuncia, ir a la policía como la mejor estrategia que las pudiese proteger, aunque puede que a medida que se fuera alargando el confinamiento hayan podido ir incorporando esta alternativa. Lo que sí es que seguramente ante esta incertidumbre necesitaron de hablar, de pedir ayuda, de que alguien les ayudara a explicarse qué es lo que estaba pasando, y de ahí que podamos ver que las llamadas telefónicas de información, de auxilio, aumentaran tanto. Y yo creo que también a lo largo de estos meses las mujeres han tenido que contener mucho más todo su malestar, porque la situación para las mujeres, particularmente confinadas en el hogar o obligadas a estar
en casa, un poco reconocido esa casa como un lugar de riesgo para ellas, habrán tenido que sentirse inicialmente muy solas y habrán tenido también que ir evolucionando, buscando ayuda, conectándose con sus redes y sobre todo intentando de alguna manera contener a sus hijos e hijas cuando había, contener a sus parejas en una situación de mucha soledad. Entonces yo creo que esa situación debe haber sido muy dura para ellas y deben estar desarrollando estrategias que podemos imaginarlas, pero tendremos que aprender mucho de ellas cuando empecemos a poder escucharlas en directo. Vamos a tener que investigar mucho y aprender mucho también de todo esto. Alguien decía que ha habido tantos confinamientos como personas, ¿no? Y realmente en esta diversidad también aprender de estas estrategias, comprenderlas y ver dónde podemos apoyar también para su desarrollo será sin duda un trabajo de largo alcance. Sabemos que en términos sanitarios la atención de las personas mayores está siendo la máxima prioridad. Mónica, tú trabajas e investigas, entre otras cuestiones, sobre la violencia que sufren las mujeres mayores, que es además un ámbito que puedes corregirme, intuimos que no suele tener demasiada atención. Es por eso que voy a pedirte que nos ayudes a entender qué características específicas tiene la violencia machista por las mujeres de mayor edad y que nos cuentes si sabemos algo de qué ha estado o qué está ocurriendo durante estos meses, para que podamos ver también compararlo con la situación de partida. Sí, no te corrijo, realmente es así. Es decir, una de las cosas importantes, o por lo menos que a mí me gustaría hoy trasladar aquí, es que en el caso de las mujeres mayores hay una doble discriminación por género y por edad. Por eso son las más vulnerables y son las más invisibilizadas, pero no solo en el ámbito de la violencia de género, sino en otros ámbitos de igualdad o de promoción de igualdad, normalmente la edad no se incorpora. Yo soy antropóloga y gerontóloga y feminista, entonces siempre he incorporado una mirada feminista en mi trabajo gerontológico, que no es habitual. Y entonces ahí se juntan esas dos discriminaciones que evidentemente hace que se invisibilice mucho la realidad de las mujeres mayores. Sería muy difícil ahora poder, en este muy breve espacio que tenemos, decir características, porque hay muchas, y yo sí puedo decir algunas, siempre con el cuidado de no tratar de homogeneizar a los colectivos de mayores como si todos fueran iguales, que esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, aquí quiero reclamar, que se ha hablado de las personas mayores como si fueran un solo colectivo, homogéneo, vulnerable, frágil, y no es así. Es decir, las personas mayores son muy heterogéneas, son colectivos muy amplios, muchas están con muy buena salud y no tienen tanto riesgo como otras personas de menor edad que tengan pluripatologías o que tengan otros problemas de salud, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres mayores, la violencia de género la hemos conocido muy poco, porque se ha investigado muchísimo más otras franjas de edad, no solamente en la violencia, sino en el feminismo en general. Nos hemos preocupado de otras franjas de edad y de las mujeres mayores poco. Son un perfil de mujeres que tenemos que entender, sobre todo las de más edad. Imaginaros que muchas se casaron muy jóvenes, con la pareja, con su primer novio, con el cual llevan toda la vida. Se casaron en un código civil que decía que las mujeres debían obediencia a sus maridos, por lo tanto han sido socializadas, han sido educadas en una obediencia y en una subordinación en una sociedad machista. Primero ya vieron que el privilegio y el poder lo tenían sus padres y después sus maridos. Por lo tanto, llevan a sus espaldas, cuando hemos hecho alguna investigación, hemos visto que algunas, casi hasta el 40%, puede llevar a sus espaldas 40 años o 50 años de violencia, entendida de la manera más amplia. Eso también me gustaría aquí incidir. Es decir, que siempre parece que cuando hablamos de violencia, hablamos de mujeres asesinadas. Para que lleguemos a que una mujer sea asesinada, hay toda una cantidad de vivencias previas, psicológicas, emocionales, económicas, de todo tipo, que lleva a una indefensión aprendida. Y para las mujeres mayores esta idea es muy importante tenerla en la cabeza, porque sufren en mayor medida violencia psicológica, es decir, control, sometimiento, humillaciones, todo tipo de desconsideraciones hacia su persona, que las hace sentirse muy mal.
pero también las hace normalizar esa situación, por lo tanto se revelan menos, sufren menos agresiones físicas, son en menor medida asesinadas, pero eso no quiere decir que no sufran también violencia física y que también sean asesinadas. De hecho, cuando en 1997 Ana Orantes, que tenía 60 años, fue a un plato de televisión a decir que llevaba 40 años siendo maltratada, después su marido la quemó en la calle y fue uno de los detonantes que nos puso a la sociedad un espejo delante de qué estaba pasando con la violencia machista, ¿no? Pero esta violencia que sufren las mujeres mayores es en mayor medida emocional o psicológica. Una de las cosas que hemos visto, que hemos encontrado, es que les ocasiona gravísimos problemas de salud. De hecho, las mujeres mayores que sufren violencia de género o maltratos de otro tipo, porque también se da mayor número de maltratos entre las mujeres mayores que entre los hombres mayores por cuestión de edad, bueno, pues son mujeres que objetivamente tienen peor salud, pero también tienen una peor idea de su propia salud. O sea, la salud subjetiva que ellas tienen también es peor. Por eso van mucho al médico, pero es una cosa muy importante que yo quiero decir hoy aquí, es que si van mucho al médico y dicen que les duele la cabeza, que no pueden dormir, que están tristes, que están de llorar, que les duele el cuerpo, muchísimas cosas, los médicos y las médicas en ocasiones solo ven síntomas. Y esos síntomas hay que deconstruirlos con una biografía que detrás de esos síntomas puede que haya una mujer. Porque hemos visto por las investigaciones, cuando hablamos con mujeres que son víctimas de violencia de género, que podemos estar hasta entre un 5 y un 10% de un porcentaje de mayores dolencias que padecen estas mujeres por causa de la violencia y no por cuestión de la edad. Pero esa mirada que tenemos en la vista de como ya son mayores, que es normal que les pasen todas esas cosas, pues los médicos no deconstruyen qué hay detrás de esa cosa. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer mucha más investigación, tenemos que saber realmente todas las características, porque nos podemos encontrar que evidentemente estas mujeres también económicamente que otros colectivos de edad, pero nos hemos encontrado con mujeres mayores que eran independientes económicamente y que aún así estaban en situaciones de violencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un abanico muy amplio, es muy complejo y necesitamos tener mayor información y más investigaciones sobre cuáles son las características, sobre todo para poder prevenir y para poder intervenir. Porque está claro que con estas cosas que os he dicho, las mujeres mayores son las que menos denuncian. Entre otras cosas porque yo me he encontrado con mujeres mayores que lo que también desarrollan son un poco actitudes maternales hacia los agresores, porque les quieren, llevan toda la vida con ellos, son sus maridos y los padres de sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esa idea de que las mujeres quieren denunciar sí o sí, no, a estas mujeres les cuesta muchísimo, tienen que pasar por todo un proceso primero de reconocimiento de que son mujeres maltratadas, que muchísimas no lo reconocen. En la última encuesta que se hizo sobre mujeres maltratadas mayores, se sabía que mujeres mayores en general, se sabía que más de un 10% se podían considerar mujeres maltratadas o que sufrían violencia de género y solo un escaso 2% lo reconocían en sí mismas. Por lo tanto, han aprendido, han normalizado que mucho de lo que les pasa es normal, porque tampoco tienen con lo que comparar. Y otra idea muy importante es que son mujeres muy aisladas. Es el mecanismo que tienen los hombres maltratadores, pero imaginaros una mujer que lleva 30, 40, 50 años en esa situación, que ya casi no tiene relaciones de familia, que tiene relaciones de amigas, que sale muy poco de casa y por lo tanto otra idea también muy importante que no tienen otras mujeres y que lo estamos viendo en este momento del confinamiento, que las mujeres mayores conviven permanentemente con su maltratador, 24 horas al día, porque muchos de sus maltratadores son hombres jubilados. Por lo tanto, ellas en este confinamiento, yo creo que una de las claves es que posiblemente han estado en una situación muy parecida a como estaban antes del confinamiento, pero no lo estaban sus parejas. Sus parejas sí que podían salir, sí que tenían una vida social, sí que tenían una vida más fuera, porque yo me he encontrado con mujeres mayores que me decían, imaginaros, que para ir a hacer la compra iban a comprar una cosa y volvían, iban a comprar una cosa y volvían a casa, iban a comprar una cosa y volvían, porque no podían estar fuera de casa más de 15 minutos, para que sus parejas no se alteraran y no se enfadaran. Por lo tanto, esas mujeres llevan confinadas muchísimo tiempo y por eso no las hemos visto, por eso son tan invisibles. Pero sus parejas sí que han estado saliendo mientras no había una pandemia. Y ahora, con la pandemia que han estado en casa, tendremos que ver qué ha pasado con estas mujeres y con estas relaciones, que seguro que son más conflictivas y han ido peor.
Todos los factores previos, que previamente ya existían, parece que confluyen en una situación tan excepcional como la que hemos vivido y se magnifican. Estás hablando de aislamiento, estás hablando de soledad, de falta de redes, de una autopercepción en muchos casos baja sobre la violencia, porque después de tanto tiempo se ha normalizado. Parece que es como la cuadratura del círculo o el cóctel explosivo perfecto para que analicemos también con especial interés qué es lo que ha estado ocurriendo con todas estas mujeres. Y yo misma me equivoco cuando digo colectivo, porque como bien nos decías, también hay tantos envejecimientos como personas y tantas mujeres. Cada mujer mayor tiene su propio perfil. Jorge, voy contigo, porque hasta ahora hemos estado hablando de unos datos que nos hablan, que nos trasladan la realidad, la fotografía de las mujeres que han acudido a los sistemas de apoyo y de denuncia, pero no sé si tenemos datos sobre las peticiones por parte de hombres para los programas de intervención en esta situación. No sé ni si tan siquiera se puede intervenir o cómo se puede intervenir, y te agradecería que nos ayudases a entenderlo en el contexto de los servicios de los que disponemos aquí en Euskadi. Vale, bueno, en primer lugar, aclarar una cosa, porque muchas de las peticiones de ayuda de algunos de los hombres tienden a venir un poco manipuladas, ¿no? Es decir, no es un objetivo claro ni que ellos quieran mejorar la violencia que están ejerciendo, sino que tienen unos objetivos secundarios, que es que le han dado un ultimátum a la familia, que la mujer le ha dicho o vas a terapia y te lo haces mirar, o se acabó. Entonces muchas veces vienen condicionados ya por un aspecto para conseguir algo secundario, no para una mejora suya personal, sino desde el otro punto, ¿no? Luego, por otro lado, las personas con las que yo trabajo, todas han sido condenadas por un delito de violencia de género. Es decir, ha habido una denuncia, ha habido un juicio, ha habido una sentencia, se aplica una medida alternativa, y esa medida alternativa conlleva una condición de tratamiento, que es la parte que trabajamos nosotros. Entonces, las peticiones, yo no tengo datos de peticiones por parte de hombres, y menos en esta época, porque me extrañaría mucho que las haya habido, la verdad. Imagino que serán muy poquitas, de manera muy puntual, e insisto en la idea de ver cuál era el objetivo de esa petición. Lo que sí que estamos teniendo es, con las personas con las que estamos trabajando de normal, sí que con estas personas sí que han demandado en algún momento algo de ayuda, ¿no? Para poder controlar igual la ansiedad, el estrés que estaban gestionando de una forma inadecuada, y sí que hemos podido hacer algunos planes personalizados con estos hombres. Luego también no olvidemos que en esta época también está aumentando mucho la tensión, ¿sí? El rol de género del hombre, el que hemos heredado del patriarcado, lo que nos dice ahora en este momento es que como hombres no estamos trabajando, no ingresamos dinero, no estamos socializando con los amigotes, no estamos yendo al bar, no estamos hablando de fútbol. Entonces todo esto hace que la tensión vaya aumentando, ¿sí? Porque si sumamos esto a la inhabilidad emocional que los hombres tenemos, esto hace que la tensión aumente, y a la medida que la tensión aumenta, las situaciones se van a complicar más, ¿sí? Dando lugar a problemas más. Tengo un dibujito por aquí, imagino que muchas de vosotras ya lo sabéis, no sé si se ve bien, pero es el ciclo de la violencia. Entonces, en la medida que vamos acumulando tensión, llegamos a la fase de la explosión de la ira, en la que puede haber situaciones muy complicadas, y luego ya bajamos a la fase de arrepentimiento, luna de miel. Es en esta fase de arrepentimiento, luna de miel, donde algunos de los hombres solicitan ayuda. Es una luna de miel sincera, pero que a menudo, si no se hace algo y si no se corta este ciclo de la violencia, se va a repetir como buen ciclo que es. Entonces hay que estar un poco atento a esos aspectos. Nosotros sí que estamos trabajando con las personas, con los hombres, en los 3 territorios, de la forma que podemos ahora mismo, que es de esta forma telemática, de teléfono. Es complicado en algunos aspectos, o con algunas personas es un poquito más complicado, por lo que conlleva, ¿no? No sabes, igual puede estar hablando y una persona está ocupada, no está ocupada, o te atienden mientras están haciendo bici eléctrica, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que se han complicado un poquito más, aunque sí que estamos viendo también buenos resultados. Estamos viendo también que la gente está sacando recursos que van funcionando de una buena forma, sobre todo la gente, las personas con las que llevamos trabajando más tiempo, que es más fácil poder interactuar de forma telemática. Para poder leer e interpretar señales ya nos conocemos mucho y es más sencillo.
complicado el hecho de poder llevar a cabo una terapia de forma telemática. Se nos está complicando un poquito más. Sí que lo que estamos haciendo es un buen seguimiento, un buen control de las personas con las que trabajamos. Reducir niveles de ansiedad, de estrés y hacer planes un poco a medida en función también de la necesidad de ellos. Vamos, si os parece, por avanzar y porque estamos empezando a recibir ya algunas cuestiones y me gustaría que pudiésemos aprovechar bien el tiempo. Voy a pediros que nos ayudéis también a analizar, a comprender, a desmenuzar un poco las medidas que se han tomado hasta ahora. Hemos, como ha comenzado diciendo, no solamente es algo inédito, es que es algo sobrevenido. Cuando nos dicen que las cosas pueden cambiar de un día para otro, no pensábamos que era literal, que de un día para otro nos íbamos a tener que enfrentar a un escenario como este y hemos tenido que reaccionar de manera rápida y, lógicamente, no planificada para una situación como esta porque era muy imprevisible. Me gustaría que avanzásemos en esto para ver de estas medidas cuál es vuestra opinión, cuáles consideráis que han sido las más importantes, las que más se han valorado, puntos fuertes, también dificultades. Mónica, para empezar contigo, sobre las mujeres mayores. Todo parece que ha quedado en manos de la tecnología y sabemos que son personas que por la edad que tienen y por en principio, menor, no generalizable, pero menor acceso o menor tiempo de uso de estas tecnologías, parece que hay un gap, que puede haber identificada una brecha de acceso a la tecnología. ¿Cómo se ha gestionado esto y cuál es tu opinión sobre la manera en la que se ha gestionado? Vale, bueno, a ver, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la tecnología, evidentemente no se tiene un acceso, hay una brecha generacional y eso es importante, pero yo no me quedaría solo en esa brecha generacional. Yo creo que hay otras brechas que se unen, que hay una brecha en los territorios. No es lo mismo vivir en un territorio rural que en un territorio urbano. Hay una brecha de clase social, es decir, no todo el mundo accede a la tecnología de la misma manera. Bueno, hay muchísimas cuestiones que, evidentemente, si le unes a la edad, la clase social, el territorio, pues hace que si todo lo volcamos en las nuevas tecnologías, evidentemente haya mujeres que se encuentran en una peor situación de acceso a todas esas tecnologías, no solo por su edad, que en este caso es importante, pero quiero matizarlo porque si no siempre pensamos que las personas mayores, por el hecho de serlo, no acceden a la tecnología y no es así. Pero evidentemente sí que hay una brecha generacional, hay una brecha digital en cuestión de las generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si todo lo volcamos en la tecnología, hay que hacerlo al mismo tiempo que hacemos una pedagogía y una educación y una formación en esas tecnologías. Esto nos ha pillado, evidentemente, totalmente de sorpresa. Es decir, es muy complicado plantearse cuando ya estás confinado para poder dar una formación a alguien o poder llegar a alguien para que pueda tener un acceso pues, al WhatsApp o a cualquier tecnología. Lo que yo sí tengo claro es que en esta situación de pandemia, si solo ponemos al alcance ciertas cuestiones como la tecnología, no solamente a las mujeres mayores por el hecho de ser mayores, les perjudica porque llevan mucho más tiempo que otras mujeres aisladas. Es decir, ya han sido aisladas de su entorno por parte de sus parejas desde hace mucho más tiempo. Entonces, posiblemente ellas no tengan la tecnología que tengan otras mujeres mayores que no están en una situación de violencia, que no están en una situación de control y de sometimiento como están ellas. Por lo tanto, hay que añadir no solo a la edad, sino la cantidad de control y de aislamiento que tienen estas mujeres. Por eso yo, desde aquí, en la medida que podamos todos, creo que esta pandemia nos pone precisamente delante del espejo de que todos nos tenemos que hacer partícipes de que la violencia de género nos afecta a todos. Hay que sacarlo verdaderamente a la dimensión social. Si una señora mayor no tiene a lo mejor un teléfono con datos y no tiene WhatsApp, va a ser imposible que mande un mensaje de WhatsApp. Y a lo mejor no va a llamar porque ni la publicidad ni los medios de comunicación interpretan a las mujeres mayores en la violencia de género. Esto es una cosa que tenemos que tener claro y decirlo. Es decir, no hay ningún anuncio en televisión, no hay ninguna campaña de sensibilización que ponga un ejemplo de mujer mayor maltratada o que sufre violencia de género.
Por lo tanto, esas mujeres no van a sentirse interpeladas ni con el Z16 ni con ninguna otra tecnología. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar esa mirada y hacer campañas en las que una señora mayor viendo la tele o escuchando la radio, de repente diga, uy, si esa señora tiene 75 años como yo y le pasa lo que me pasa a mí, pues a lo mejor se anima a llamar. Por lo tanto, esta situación yo creo que nos tiene que hacer ver que todos nos tenemos que implicar mucho más y que si tú percibes o sabes de alguna mujer mayor que pueda estar sufriendo esta situación, todos tenemos que ser capaces de poder llamar por ellas, no esperar a que ellas lo hagan. Pero yo creo que esa es una de las lecciones que nos pone precisamente esta pandemia delante, ¿no? Que todos nos tenemos que implicar más y no esperar a que solo ellas sean las que den el paso, porque primero, hemos dicho que a veces no son ni siquiera conscientes de que son mujeres maltratadas, y para hacérselo mirar ellas en una situación tan difícil como la que estamos va a ser muy complicado. Por eso aquellas que ya estaban en un proceso con organizaciones de mujeres y en ciertas entidades en donde estaban empezando a dar pasos para empoderarse, para tomar decisiones sobre su vida, esta pandemia sí que les ha cortado de raíz y las ha encerrado de nuevo y las ha aislado de nuevo con sus maltratadores. Por eso yo creo que es muy importante que hablemos de esto y que hablemos de la violencia de género que sufren las mujeres mayores. Además de la brecha tecnológica por la que yo te preguntaba, vas dejando también algunos otros hilos de los que, si os parece, iremos también tirando, porque es este relato uniformizante de la violencia. Bueno, estamos viendo también que en algunos casos muy concretos lo que hace es ahondar, ¿no?, en las dificultades. En general no debería ser lo recomendable, pero estamos viendo que en este caso puede estar dejando fuera del radar, de alguna manera, situaciones muy complejas. Norma, vamos a ver, te pido que elevemos un poco también la mirada y hablemos más en general sobre tu opinión en la manera en la que se está respondiendo, si realmente se han cambiado las formas de intervención, las respuestas también de las mujeres que sufren maltrato. Me gustaría que nos ayudases a poner un poco también esta mirada un poco más general. Le preguntaba a Mónica sobre mujeres mayores en concreto, pero elevándola un poco, tu opinión. Bueno, es curioso, por decirlo de alguna manera, que el 8 de marzo estuviésemos saliendo, hubiese muchísimas mujeres en la calle reivindicando derechos. En esas reivindicaciones la violencia tuviese un lugar muy central. Me parece que en los últimos años, sobre todo, el movimiento feminista, las movilizaciones de las mujeres, estaban dejando muy claro cuál era la problemática de la violencia y de la desigualdad en general. Y de repente, en una semana, lo que estuvo encima y lo que teníamos que responder de manera muy urgente era una estrategia sanitaria que te dice quédate en casa. Y como si la casa, como estrategia sanitaria, evidentemente tiene su función, pero de repente la casa se convierte en un lugar seguro y el riesgo que corremos es de borrar de un plumazo lo que veníamos reivindicando en tantos 8 de marzo, y es que la casa no siempre es un lugar seguro para las mujeres y para las niñas. Y eso no lo hemos escuchado suficientemente. No se ha hecho, así como en las campañas no se ven mujeres mayores, ¿no? En este quédate en casa, un poco después sí se empezó a hablar de esto, pero lo que nos ha quedado en la cabeza todos estos 2 meses ha sido que la casa es el lugar donde nos tenemos que confinar para salvarnos de la pandemia. Y sin embargo, la casa, para muchísimas mujeres, niñas que son víctimas de la violencia sexual por parte de su familia, de la agresión por parte de su pareja, eso no se está poniendo en relieve, no se está hablando de lo que significa esa casa para las mujeres que están sufriendo violencia. Yo creo que allí después ya se han dado medidas, ¿no?, para poder que las redes de apoyo de las mujeres pudiesen llegar y ellas pudiesen expresarse. Pero es verdad que yo creo que todo lo que se tejió antes del confinamiento es lo que va a tener mejores resultados. Es decir, si antes las mujeres tenían redes de apoyo, tenían grupos de WhatsApp o tenían grupos de amigas con las que iban, es probable que hayan tirado de ellas para llevar este confinamiento, para apoyarse y para poder contenerse, porque sabían que en este momento, encerradas,
no era necesariamente el mejor momento para tomar decisiones drásticas. Si no había esas redes, iba a ser muy difícil que de un día para otro se armaran las redes, y lo que podía suceder es que emergiera, digamos, el control vecinal, que no es lo mismo que las redes de apoyo, ¿no? Una cosa es el control. Yo recuerdo que nos llamaron para preguntarnos qué hacer en un caso, que estaban oyendo gritos, y lo que se les había ocurrido a los vecinos del portal decían, bueno, pues los 3 vecinos que son como armarios, como muy grandes, van y les van a tocar la puerta. Y les comenta, bueno, para eso está la policía, que seguramente que lo hace mucho mejor que ustedes. ¿Por qué no, en lugar de eso, van a ver qué requieren las mujeres? ¿Qué tipo de ayuda les estamos prestando, les queremos prestar a esas mujeres para que el aislamiento que ya viven como parte del control? Y creo que en ese sentido, algo que decía Mónica es muy importante, tenemos que ver que la violencia, las distintas formas de manifestarse el control y la violencia, en estas situaciones van a ser muy diversas, van a cambiar, seguramente han cambiado, y seguramente las estrategias de las mujeres también han cambiado. Sobre todo yo creo que muchas de ellas lo que se están conteniendo es a tomar decisiones drásticas. Algunas, sin embargo, sobre todo cuando ellos, que son los que no están socializando, no se están pudiendo regular de todo lo que implica el confinamiento y están aumentando la agresividad contra ellas, ahí para muchas también puede ser que hayan decidido tomar la decisión de separarse, ¿no? Y claro, pero en este momento gestionar una separación, gestionar cualquier medida es mucho más difícil, porque todo es una incertidumbre. No sabemos cuánto va a pasar. Si ya el trámite era difícil, aquí se va haciendo todavía más difícil. En ese sentido, creo que tenemos que estar muy atentas a intervenir y a escuchar los malestares que esto va a generar de las mujeres. Los malestares que a veces se manifiestan en el cuerpo, pero se van a manifestar de muchas otras maneras, que hay que estar muy atentas y no medicalizar y no patologizar una situación que deriva de este confinamiento, de esta contención solitaria que han tenido que estar haciendo las mujeres ante el control y la violencia que están viviendo, y ante lo cual es lo que les estamos ofreciendo muy profesionalmente, y creo yo, además, son teléfonos, es un WhatsApp, ¿no? Es un hablar de balcón a balcón, que sin duda eso ha tenido que servir, porque si no hubiera ni eso estaríamos mucho en peores situaciones, pero que habrá que reforzar las redes de apoyo para que las mujeres, cuando terminen el confinamiento, sientan que lo que han vivido no es un problema individual, que lo que han desarrollado han sido estrategias para poder sobrevivir a una situación de incertidumbre inédita y anormal, y creo que ahí se merecen también que les devolvamos a ellas toda una narrativa de lo que ha sido esa capacidad de resistir y de enfrentar, y también cuando no lo han podido hacer, porque no todas podemos ni tenemos las condiciones para poder resistir esa situación, y creo que cuando salgamos de aquí, cuando empecemos a ir elaborando estas narrativas, tenemos que decirles a las mujeres también que no supimos decirles a tiempo que ese quédate en casa implicaba riesgos, y que ahora tenemos que decirles que el quedarse sabemos que significó mucho dolor y mucha generación de malestares para ellas, y que ahí vamos a estar como una red de sostén social para que puedan y podamos ayudarlas en esos malestares que seguramente van a empezar a expresarse y se van a expresar a lo largo de este tiempo. Además, como bien decías, Norma, incertidumbre tras incertidumbre, porque de momento lo que atisbamos es que difícilmente va a haber una vuelta a una situación previa como tal. Estamos hablando eufemísticamente de una nueva normalidad que probablemente de normal no tendrá nada, será una nueva cotidianidad a la que tendremos que ir acostumbrándonos, pero que, salvo que cambien mucho las cosas, va a tener un cierto margen estrecho, vamos a llamarle, para retomar una vida social en los términos en los que la hemos vivido anteriormente. Es decir, va a haber una cierta limitación de la movilidad, parece que no
es descabellado pensar en nuevas situaciones de confinamiento, con lo que no hay un punto de finalización claro de momento para este tiempo que nos está dejando lecciones que hay que interpretar casi sobre la marcha, ¿no? La importancia de tener en cuenta esta perspectiva de un tiempo que no nos va a llevar ni inmediatamente ni de forma nítida y radical a una situación previa. Con todo esto, Jorge, sobre los hombres que ejercen maltrato, ya nos has indicado lo que se ha podido de alguna manera hacer. Me gustaría una lectura un poco más cualitativa sobre tu opinión sobre los mecanismos que se han podido aplicar, cómo se han podido aplicar y qué ha funcionado de lo que ya teníamos en marcha. Y yo creo que muchas de las cosas que teníamos en marcha, como bien apuntaba Norma, funcionan y están funcionando, ¿no? Entonces, todo el trabajo que se ha hecho previo, tanto con mujeres víctimas como con los agresores, entiendo que tiene una gran potencialidad y que podemos centrarnos mucho ahí. Que en las situaciones nuevas es muy difícil por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, eso complica un poco. Sí que creo que se han puesto a disposición muchos dispositivos para mujeres necesarios y creo que hará falta más. Al final, una gran parte de la violencia de género o de las soluciones para tratar de mejorar la violencia de género pasa por dotar de más recursos a instituciones públicas, sanitarias, educacionales, y esto al final se traduce en dinero. Entonces, en la medida que podamos dotar de más formación, de más educación, una educación que sea igualitaria, una educación que sea equitativa desde la infancia, no solo para la infancia, sino también para las personas adultas, desde luego, entonces pasa mucho por ahí. Sí que creo que se está haciendo un buen trabajo y creo que las personas que nos dedicamos a esto sí que tenemos muy clara la perspectiva de género, que es fundamental implementarla y seguir implementándola en los planes que se vayan haciendo de aquí en adelante, tanto para las mujeres víctimas como para las mujeres en general, pero que está afectando esta pandemia a las mujeres de una forma muy especial y entiendo que eso ha de tenerse muy en cuenta para los planes de futuro que se vayan haciendo, ¿sí? Sobre la carga emocional, la carga laboral, el aislamiento, muchos aspectos de esos. En lo que se refiere más a la violencia, es complicado, sí que es complicado, pero yo creo que la idea es el seguir trabajando, evidentemente con las mujeres, pero con los hombres es muy importante seguir trabajando y que sigamos trabajando y fundamental que lo hagamos desde la perspectiva de género, entendiendo la violencia de género como una expresión más del patriarcado y que tenemos que trabajarla igual que otros aspectos del patriarcado. Nosotros dedicamos a esto, yo me dedico a esto y tenemos que centrarnos mucho en esta línea. Como tratando de reducir mucha tensión. El objetivo de los hombres que agreden al final y de cualquier violencia es el control y el dominio. En época de confinamiento, todos en casa, pues fijaros qué niveles de control puede llegar a haber, ¿no? Hombres que no iban a hacer la compra nunca están bajando todos los días. Bajan al perro y se socializan ahora con los vecinos por el patio. ¿Sí? Entonces sí que ha habido unos cambios, pero sigue habiendo muchísimo control, muchísimo dominio y es en la línea de lo que creo que hay que trabajar, de seguir empoderando a las mujeres de una forma sana, de una forma equitativa, igualitaria, para que, como decía Norma, todo este trabajo que se hizo hasta el 8M ha quedado como un poco en stand-by, pero con una gran parte que ya estaba tejida. Hay que seguir haciendo y hay que seguir haciendo mucho más, pero yo tengo la sensación de que lo estamos haciendo de buena forma. No quiere decir que sea suficiente, y ahí están los datos, y viendo los datos lo podemos ver que no es suficiente todo lo que hacemos, pero creo que la línea de trabajo sí que es la buena y la adecuada. Hace falta más recursos económicos, personales y de muchos aspectos a nivel estatal, desde luego, para poder funcionar de una manera más completa y así trabajar de mejor forma y sobre todo el objetivo que tenemos, que es preservar la integridad física y psíquica de las mujeres. Ese es el objetivo que nosotros tenemos para trabajar con los hombres. Evidentemente, que ellos mejoren, está bien, y es lo que queremos, pero si ellos mejoran, el objetivo principal es que la mujer, pues vamos a poder preservar un poco más su integridad física y psíquica. Voy a pediros que demos un pasito más hacia adelante, teniendo en cuenta lo que hemos analizado, el diagnóstico, la lectura de estos datos, una lectura
sobre todo cualitativa, con el objetivo de entender y de comenzar a compartir qué es lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo excepcional. ¿Qué ha estado ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué va a ocurrir dentro de una hora y qué va a seguir ocurriendo durante todos estos días? No me gustaría que nos quedásemos con una imagen de capítulo cerrado y que estamos diseccionando una realidad que hemos superado, ni muchísimo menos. Creo que todavía tenemos que saber que estamos en medio de una situación excepcional y por lo menos esta visión nos puede ayudar a empezar a trabajar sobre medidas, nuevas medidas, las medidas que consideramos necesarias para esta situación, para el ahora mismo. ¿Qué propuestas de intervención o de prevención podíamos realizar? Porque el objetivo de estas notas que vamos a pasar a limpio no es solamente el diagnóstico, sino la propuesta, tener capacidad propositiva y ser capaces de reaccionar de una manera ordenada y asentada. Mónica, voy a empezar contigo, si te parece bien. ¿Qué medidas propondrías para esta nueva situación? ¿Qué propuestas de intervención o de prevención? ¿Y por parte de quién? Creo que también esto es importante. Pues yo te diría que, aunque la situación de la pandemia genera evidentemente una incertidumbre y es absolutamente, bueno, nos desborda, en el ámbito de las mujeres mayores yo creo que debemos seguir trabajando como ya veníamos haciéndolo. Es decir, fundamentalmente yo creo que todas las políticas de igualdad, todas las políticas, el feminismo, todo lo que sea trabajar desde una perspectiva de género, yo creo que ya debería indicar también una perspectiva de edad. Es algo que llevamos reclamando desde hace pues unas décadas quienes trabajamos desde la gerontología feminista. Yo creo que se tiene una muy poca mirada sobre el curso vital, sobre el envejecimiento. Entonces, imaginaros si estás trabajando con mujeres que son jóvenes o que son adultas y que están sufriendo malos tratos, violencia de género, si no salen de esa situación, ¿cómo van a llegar a mayores, ¿no? Entonces, la cuestión es, al final tenemos que analizar el curso vital, porque yo que trabajo con mujeres mayores es lo que hago. O sea, no solo veo qué es lo que les pasa en el momento concreto en el que yo estoy con ellas, sino qué mochila traen. Su mochila, su trayectoria personal, evidentemente es lo que me demuestra la heterogeneidad que hay entre ellas. Pero cuando hablas con mujeres que han sido y que son víctimas de violencia de género, tienen una mochila muy parecida. Entonces, las medidas yo creo que son fundamentalmente aplicar una perspectiva de género cuando trabajamos con envejecimiento, aplicar una perspectiva de edad y de curso vital cuando trabajamos en violencia de género. Hay que visibilizar a las mujeres mayores que son víctimas de violencia, porque si no lo hacemos a través de las políticas públicas, a través de las campañas de sensibilización, las primeras que no se sienten interpeladas, las primeras que no saben que lo que les pasa puede dejar de pasarles, porque lo han normalizado, porque viven en una situación que han normalizado esa violencia, no van a ir a denunciar, porque para ellas ese paso es imposible. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo de llegar a esas mujeres, contactar con ellas, que entren en grupos y redes de apoyo, que se trabaje en todo un trabajo de intervención lento, de mejora de la autoestima, de empoderamiento, de que vayan tomando decisiones sobre su vida, para que sean capaces de cambiar, para que entiendan que independientemente de la edad que tienen la oportunidad de salir de situaciones de violencia. Eso es un mensaje que hay que trasladar permanentemente a las mujeres mayores, no darlas por perdidas. Es como, yo he habido veces en servicios sociales que dicen, es que ya para la edad que tiene, aunque sean 70 o sean 80 años, necesitan romper con una relación de violencia, porque nadie debería estar en una relación de violencia, y menos mujeres que llevan toda la vida. Por lo tanto, las medidas que tenemos que promover son campañas de sensibilización que visibilicen la violencia de género de las mujeres mayores. El feminismo tiene que tener una mayor mirada sobre el envejecimiento y el curso vital, porque las consecuencias que vemos en las mujeres mayores son consecuencias que han arrastrado durante toda su vida. Por eso, trabajar con niñas, con adolescentes, con jóvenes, hay que romper todo lo que es la violencia en todas esas edades para que no lleguen a situaciones de violencia arrastrada durante toda una vida. Tenemos que trabajar muchísimo con la atención primaria. Es una de las puertas de entrada donde van las mujeres mayores. Al médico de familia van y le cuentan lo que les pasa, pero las mujeres les cuentan sus dolores,
sus síntomas. Ellas no lo asocian, todos esos síntomas, a su vida de maltrato, no lo asocian. Entonces, si ellas no lo ven, quienes tienen que verlo es quienes las atienden. Entonces, de construir la biología, analizando la biografía, es lo que tienen que hacer esa atención primaria. Por lo tanto, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales en los servicios sociales, son las puertas de entrada. Yo he trabajado muchos años con departamentos de servicios sociales en el que les digo, si una mujer mayor viene, poneros las gafas de género y poneros las gafas de edad. Es decir, no dar por perdida a una mujer mayor y decir, es que lo que le pasa porque es mayor. No, le pasan cosas porque posiblemente no tiene recursos económicos, no tiene apoyos, es una mujer maltratada, lleva toda la vida siéndolo. Por lo tanto, no veáis solo la edad, mirad todo lo que le sucede. Entonces, todas esas personas deberían tener una mayor formación y una mayor implicación en desgranar qué es lo que le está pasando a todas estas mujeres. Los centros de mayores. A muchos centros de mayores van mujeres que pueden estar sufriendo situaciones de violencia y que no lo cuentan. Por lo tanto, técnicas y técnicos que trabajan en centros de mayores. La familia, el entorno más familiar. Evidentemente, para muchos hijos e hijas resulta difícil a lo mejor apoyar a su madre cuando ya es mayor para que tome la decisión de dejar a su padre. Y nos hemos encontrado en las investigaciones y cuando yo he trabajado con mujeres mayores víctimas de violencia y me dicen, es que los primeros que no quieren que me separe son mis hijos. Bueno, pues también la familia tiene, posiblemente también porque han sufrido durante toda la vida cuando estaban con ese hombre, han sufrido también violencia. Y una vez que han creado sus propias familias es como yo ya de esto no quiero saber. Total, ya a ver si papá se muere o mi madre gestiona esto de una mejor manera, ¿no? Yo os cuento un ejemplo de una señora mayor que estaba en un grupo de apoyo que yo tenía y me decía, si yo lo único que quiero es que tú hables con mi marido para que me trate mejor. Eso es lo único que yo quiero. O sea, imagínate esta idea de yo ya no sé cómo decirle que no me trata bien, que yo no me siento querida, pero no sé qué hacer. O sea, siguen poniendo que el que tiene que cambiar es el marido. Ellas no se sienten con las herramientas, con las estrategias. Entonces, lo que tenemos que hacer es un gran tejido de apoyo hacia todas estas mujeres que tenemos que ver dónde están. Porque el problema es que estas mujeres están metidas en casa, tienen muy poca red de apoyo, a lo mejor muy poca red vecinal, no van a un centro de mayores o no van a un centro de igualdad, no van a un centro comunitario. Pues tenemos que intentar ver cómo llegar a esas mujeres que están metiditas en casa, que están muy aisladas de su entorno porque sus maltratadores las han aislado, llevan muchos años sin esas relaciones y sacarlas de ahí es fundamental. Por eso yo también, en relación con lo que ha planteado tanto Norma como Jorge, creo que hay que dotar de muchos recursos a todas aquellas organizaciones que ya están trabajando en violencia de género y también darles formación para que vean cómo se puede trabajar con mujeres mayores. Porque está claro que cuando las mujeres mayores se hacen conscientes del maltrato que llevan soportando durante décadas y son capaces de ir empoderándose, porque han sufrido, imaginaros, violencias económicas, que no saben ni que tienen una cuenta bancaria con su pareja, violencias sexuales, es decir, que aunque no las hayan pegado, en muchas ocasiones también han sufrido violencias sexuales con sus parejas. Son mujeres que están absolutamente sometidas. Cuando empiezan a salir, pues porque han podido ir a un centro de mayores, se las ha captado para formar parte de un grupo y empiezan a tejer una red, empiezan a abrir los ojos, empiezan a generar un empoderamiento, estas mujeres terminan tomando decisiones muy importantes en su vida y cambian. Por lo tanto, tenemos que ser la red que las ampare y que las ayude a poder hacer estos cambios en su vida. Y eso, evidentemente, se hace con formación y con recursos desde la administración pública que dote a todas las instituciones y a todas las entidades que están trabajando en el ámbito de la violencia de género. Cuando hablamos de las medidas necesarias para esta situación, que es lo que estamos intentando en este ciclo analizar qué nos está ocurriendo, vuelvo a repetir, estamos hablando de una situación que no se circunscribe a estos 2 meses largos o el próximo mes, sino que estamos hablando de una nueva situación. Todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, pero intuimos, tenemos algo de luz en que por lo menos no va a ser una situación idéntica a la que hemos vivido hasta ahora en todas las dimensiones. Por lo tanto, cuando hablamos de medidas para esta nueva situación, no solamente para lo que ya hemos visto en las semanas anteriores, sino para lo que intuimos que vamos a tener que ver en las próximas semanas, próximos meses. Norma,
te voy a pedir, bueno, no la varita mágica, obviamente, pero sí medidas, propuestas para esta nueva cotidianidad. Bueno, como luego pasaremos en limpio estas notas, lanzo 4 ideas para que las vayamos pensando. En primer lugar, el hecho de pensar que esta no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis sociosanitaria, que nos hemos centrado mucho en las estrategias sanitarias, pero que hay que contemplar todo lo que está emergiendo con esta crisis y con la estrategia de confinamiento para enfrentarla. Y yo creo que allí, en los próximos meses, las autoridades sanitarias también tendrán que ver que la salud no solo es ausencia de enfermedad, que la salud es más integral y que tenemos que ver cómo nos ha afectado el confinamiento, cómo nos está afectando y qué es lo que hemos tenido que hacer para llevar adelante en confinamiento y en estas circunstancias en extremas, el seguir adelante, el seguir viviendo. Yo creo que esta mirada de género, digamos, tenemos que verla en las relaciones y en todo lo que es más allá de la crisis sanitaria, e integrarla, incorporarla y poder hacer propuestas más integrales hacia las mujeres y hacia el conjunto de la sociedad. Un segundo aspecto es que tenemos que ver más allá de la violencia de género. La violencia no es solo la que ocurre en la pareja, la expareja. Esta situación de confinamiento nos ha hecho emerger distintas formas de violencia que no le estamos dando quizá el mismo peso que tiene. Nosotras estamos recibiendo mujeres en situación administrativa irregular que están siendo, aparte de que están siendo marginadas y que no hay una respuesta colectiva, están siendo abusadas, están siendo maltratadas, están siendo golpeadas, están siendo echadas de sus casas y están en la más absoluta de las fragilidades, que me parece que también a eso son formas de violencia que tenemos que ver mucho más allá de lo que ocurre en la pareja y en la expareja. ¿Qué está pasando con los abusos sexuales? ¿Qué ocurre también en las casas? Y que seguramente en estos momentos esas niñas, esas adolescentes no han tenido ni siquiera la posibilidad de hablar sobre eso que les está sucediendo. En ese sentido, creo que en esta mirada más integral tenemos que abrir también la mirada a otras formas de violencia. Tercera idea, creo que tenemos que estar muy abiertas socialmente. Ya Mónica hacía incidencia en lo social, en lo sanitario, a todo lo que van a ser los malestares, lo que ha ocurrido en estos meses que hemos, digamos que hemos estado conteniendo y estirando al máximo nuestras capacidades de resistencia, que muchas mujeres se han roto, pero otras están a punto de, y que eso va a surgir con una serie de malestares a los que tenemos que prestar atención. Y de allí la cuarta idea es que creo que para atender todos estos malestares hay que fortalecer las redes de apoyo a las mujeres, las redes naturales, las redes que desde las instituciones, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones se venían estimulando, apoyando las escuelas de empoderamiento, las casas de las mujeres, tendrán que ser espacios donde se tengan que tejer estas redes para poder sostener todos los colectivos de mujeres y todos los múltiples malestares, recogiendo las estrategias que las mujeres han desarrollado para sobrevivir y realmente no dejar sola y no dejar atrás a ninguna mujer en esta nueva realidad, nueva cotidianidad que no sabemos. Lo único que sabemos es que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Estamos recibiendo muchas preguntas a través del número de teléfono, que os lo vuelvo a recordar porque todavía tenemos este hueco. Enseguida voy a pasar ya a ir introduciendo algunas de ellas. Os recuerdo que es el 600-771-183. También me dicen que en el estudio estamos teniendo problemas de audio y realmente lo lamentamos muchísimo. Me dicen que son problemas de sonido desde la conexión en el estudio.
Por supuesto, nuestras disculpas por ello, pero también os decimos que la grabación va a estar disponible, arreglaremos estos problemas y además estará subtitulado para que no nos perdamos nada de todo lo que estamos recogiendo, que es mucho. Creo, por lo que me están diciendo, que ya estamos en el camino de solucionar estos problemas que estaban haciendo un poco difícil en algunos momentos seguir bien el audio. Sobre lo que es necesario en esta nueva cotidianidad, Jorge, también en lo que tiene que ver con la atención y el acompañamiento a los hombres que han ejercido la violencia. Tu propuesta, tus propuestas para este nuevo entorno. Lo primero, que no puedo estar más de acuerdo con Norma y Mónica sobre lo que estaban diciendo. O sea, totalmente de acuerdo, evidentemente, en todo lo que han aportado. Más allá de ello, en el trabajo que estábamos haciendo nosotros con los hombres, sí que creo que podemos aprovechar este espacio y este tiempo de confinamiento para poder destacar muchos temas relacionados con los roles, ¿no? Con los roles, con el tema de compartir las tareas, muchos aspectos que muchos hombres no habían tomado conciencia de lo que supone estar en casa, de lo que supone teletrabajar, de lo que supone estar toda la mañana con tus 2 hijos, hijas. Entonces, muchísimos hombres esto no lo habían hecho en la vida, nunca. Muchos hombres están empezando a hacer sus primeros huevos fritos. Entonces, yo creo que esto es una lectura que creo que podemos hacer positiva para trabajar con los hombres. No solo con los hombres, sino también, desde luego, tirando más hacia abajo la edad, con todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, poder hacer un trabajo muy, muy bonito y muy rico desde un punto de vista psicoeducativo. Me parece que eso es una propuesta que sí que se podría llevar a cabo y aprovechar todo este tiempo para algo, ¿no? O sea, primero para visibilizar toda la carga que habitualmente están sosteniendo las mujeres, laboral, familiar, emocional, para visibilizarlo, tomar conciencia y empezar a involucrarnos más. Por otra parte, creo que también es importante, y ya va siendo hora, de que los hombres empecemos a renunciar a los privilegios que hemos ido heredando transgeneracionalmente por el mero hecho de ser hombres. No por ninguna otra razón, sino por el mero hecho de ser hombres. Entonces, creo que empezar a renunciar a esos privilegios del patriarcado sería empezar a equipararnos un poco más, a tomar más conciencia una vez más de dónde estamos, cómo estamos viviendo y hacia dónde queremos ir, especialmente, ¿no? Entonces, eso me parece importante y fundamental también lo de trabajar en red. Creo que es fundamental que todos los agentes que estamos trabajando alrededor de la violencia de género trabajemos de una forma más funcional, más práctica y con unos objetivos muy claros, que siempre va a ser preservar la integridad física de las mujeres y de los menores y las menores, ir en esa línea. No sin estar muy atentos a que esto no acabe generando una victimización secundaria porque la mujer tenga que hablar con 20 agentes, sino que seamos los agentes nosotros, los que hablemos entre nosotros para plantear y hacer unas propuestas a mujeres u hombres en esta línea, ¿no? Entonces, creo que el trabajo en red es fundamental, la educación fundamental y luego dotar también a todos los servicios de atención primaria y a los centros de salud mental de profesionales que estén formados en género, importantísimo para poder detectar desde el principio síntomas, tanto en hombres como en mujeres, niños, niñas, pero poder hacer una detección temprana de todas estas situaciones que se están generando. Para ello, pues dotar atención primaria a centros de salud mental de la formación necesaria y los recursos necesarios para poder seguir funcionando de este modo. No se te oye. Este he sido yo. Esto de cerrar el micrófono para no hacer ruido hace que luego me embale. Disculpas, por favor. Esaten ari nintzen, makina bat ari gelditzen ari direla, eta oraindik gehiago ere jaso ditzakegula nahi izan eskero, 600-777-183 telefono zenbakian, WhatsAppen eta Telegramen zuen galderak, iradokizunak eta zalantzak, ekarpenak ere jasotzen joateko. Hori guztia biltzen ari gara, eta Miriam Artola hortxe ari da, lanean jo eta Miri está recogiendo a través del acta visual todos estos hilos que vamos a tener que seguir trenzando. Todavía no está terminado, ni muchísimo menos, Miri, pero si nos puedes avanzar al menos el primer boceto. Estamos trabajando sobre notas para pasar a limpio. No te apures si no está terminado del todo. ¿Lo estáis viendo? Se ve perfectamente, sí. Vale.
Bueno, yo creo que está bastante claro que hemos atacado Uy, se me ha ido, ¿no? ¿Se ha ido? Se ha ido, sí. Espera, un segundo. Ahí vuelve. Las tecnologías. ¿No se ve? Vale. Sí. Vale, hemos mirado un poco la situación o lo que esta situación de confinamiento. Voy a intentar poner aquí una cosa para que lo sigáis más fácil. Eso es. Una cosa, aquí, ya está. Esta situación de confinamiento que vemos aquí, ¿verdad? Cómo ha afectado a una situación de incertidumbre que nos ha colocado en esta especie de jaula a muchas mujeres que han tenido que activar esas estrategias de autoprotección, conteniendo el malestar en soledad y de alguna manera tratando de hacer frente a este control 24 horas en esas casas, por mucho que nos hayan dicho para muchas no ha sido un lugar seguro, ¿no? Por otro lado, hemos dado un foco a esta parte de las mujeres mayores que sufren una doble discriminación y que requerían de investigar, de prevenir, de reconocer y de denunciar esta situación. Y por otro lado, que se me ha ido ahora, que esto no sé qué aquí, un segundito, ¿dónde se me ha ido? Un momento, un segundo, ¿eh? Aquí, los hombres, me habían escapado los hombres. Aquí están los hombres que veíamos cómo esta situación de confinamiento generaba más tensión y sumaba su inhabilidad emocional de la que hablaba Jorge, pues bueno, pues nos lleva también a resignificar y a mirar esas cargas y roles de género y resignificar y tomar conciencia de esos privilegios del patriarcado, ¿no? Y van saliendo ya algunos elementos que luego haremos resumen, pero bueno, la importancia de estar atentas y escuchar lo que va ocurriendo en nuestro entorno y situaciones que puedan estar viviendo en este confinamiento. Todos repiten el tema del reforzar esas redes de apoyo, el ofrecer narrativas de lo que ha sido este tiempo de resistencia para las mujeres, la palabra visibilizar, que es especialmente notable en el caso de las mujeres mayores, con el tema de la brecha digital, el llamar por ellas, ¿verdad? Y luego, repetido, dotar de recursos, invertir en educación y formación, elaborar planes y políticas, y luego sí, porque va a haber más cosas. Eskerrik asko, mila esker. Hauxe bakarrik zirriborroa gero etorriko da gehiago eta etorriko dira elementu gehiago ere bai. Horien artean, sartzeko modukoak izango direnak hain zuzen ere, zuek egiten ari zareten galdera horiek guztiak. Voy a intentar trasladaros algunas de las preguntas o algunas de las cuestiones que desde la audiencia nos están haciendo llegar a través de este número de teléfono. De manera muy, muy ordenadita, nos han ido contando desde el otro lado de la pantalla que no estáis viendo, nos han ido organizando un poco las cuestiones principales. Mónica, nos preguntan específicamente para ti, al hilo de la situación de este diagnóstico que nos ayudabas a hacer, si conoces alguna buena práctica que tenga en cuenta los indicadores de edad, algún programa intergeneracional entre mujeres jóvenes y mayores incluso. Bueno, programas intergeneracionales no hay muchos en el ámbito de la violencia de género. Yo sí conozco, bueno, yo he hecho grupos de apoyo con mujeres mayores que fueron grupos fundamentalmente para, no se hablaba, o sea, el título del grupo no llevaba implícito la violencia, sino más bien como tomar decisiones en el momento del envejecimiento. Y bueno, ahí sí se fueron luego trabajando temas para poder visibilizar todos los malestares y fueron bueno, la verdad que unos grupos maravillosos, muy transformadores, y a las mujeres les supuso poner en blanco sobre negro, realmente, o negro sobre blanco, todo lo que habían ido viviendo, pudieron entender los procesos del ciclo de la violencia del que hablaba Jorge, o sea, pudieron poner nombres a cosas que habían vivido y han sido luego mecanismos, mujeres que han servido para ir generando otros grupos de apoyo con otras mujeres mayores que, bueno, que como decía también Norma, a lo mejor no se sentían como víctimas de violencia de género, pero habían sufrido otras violencias en otros momentos y por otros motivos, ¿no? Incluso algunas ni siquiera habían estado casadas y habían sufrido violencia por parte de otros miembros de la familia,
padres, hermanos, etcétera, y bueno, pues les sirvió como motivo de transformación. Hay, por ejemplo, una institución que es la Fundación Luz Casanova, que tiene una formación concreta para profesionales que quieren trabajar luego con mujeres mayores víctimas de violencia, y se trabaja en esta misma línea que yo he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo con captar a mujeres en procesos de medio y largo tiempo, es decir, sabiendo que se va a tardar un tiempo en que estas mujeres tomen decisiones y se vayan empoderando para cambiar, y sobre todo para que después ellas mismas tejan una red y vayan siendo piezas claves para otras mujeres mayores del entorno, del barrio y de más bien cercanas a sus domicilios, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea trabajar desde los centros de mayores, los centros de servicios sociales, los centros comunitarios, los centros de mujer, que vayan captando mujeres mayores que puedan entrar en grupos para debatir, para hablar, para discutir, y a partir de ahí poder empezar a hacer un trabajo más importante en la toma de decisiones en sus vidas. Yo creo que eso se está haciendo. Yo no conozco trabajos intergeneracionales, y me encantaría que los hubiera, porque creo que sería magnífico el que mujeres mayores que han salido de situaciones de violencia puedan hablar con chicas más jóvenes, porque les ayudará a entender que cuanto antes rompas de las situaciones de violencia, mejor vas a poder superar las situaciones en la vida, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Luz Casanova es una de las entidades que más trabaja en el tema de violencia de género hacia mujeres mayores, por ejemplo. Muchas gracias, Mónica. Al hilo de las cuestiones que hemos mencionado en el contexto diagnóstico, para entendernos más allá de los aprendizajes, Norma, nos hacen una reflexión. Nos dicen que no hemos mencionado el caso de las mujeres que se separan de su agresor, pero siguen dependiendo económicamente de él, con hijos e hijas en común, porque nos dicen que quedan en la pobreza más absoluta, siguen relacionándose con su maltratador, porque vuelven a seguir sufriendo esta violencia psicológica si no nos hacemos cargo de esta situación, ¿no? Nos decían que es un caso o que es una elipsis, que no hemos mencionado esta situación. Me gustaría saber tu opinión, Norma. Bueno, yo creo que en estos primeros apuntes nos hemos dejado fuera muchas situaciones, ¿no? Hemos hablado más en general, y cada una de las problemáticas que viven distintos colectivos, distintos grupos, incluso para ver dentro de ese colectivo la diversidad, nos haría falta uno de estos encuentros. Pero en efecto, digamos que cuando hay hijos e hijas en una pareja, en donde está sufriendo violencia ella y los niños y niñas también, obviamente que tanto cuando están juntos como cuando se separan, hay una serie de problemáticas muy graves, y creo que nos falta que hace pocos años apenas que se reconoce ya el carácter de víctimas que tienen los niños y niñas, ¿no? Y creo que eso 4 años apenas está en la conciencia, en los papeles legales, en las leyes, pero no necesariamente en la conciencia social, el sufrimiento de las niñas, niños, adolescentes cuando su padre o la nueva pareja de su madre la está maltratando, ¿no? Y yo creo que en efecto, luego la separación, los procesos de separación, que son difíciles cuando hay violencia, porque muchas veces las mujeres, por arreglarlo rápido o fácilmente, pondría entre muchas comillas, porque eso es lo que quieren, pero no necesariamente lo que sucede, acaban por no denunciar, acaban por querer llegar a un acuerdo que acabe de inmediato eso, y que evidentemente las deja en una situación de mayor pobreza, también de mayor vulnerabilidad, porque no se ha resuelto el problema que llevó a la separación, y entonces los hijos e hijas siguen siendo vehiculizados por su padre para seguir maltratando. Entonces, creo que en efecto nos haría falta profundizar en esto, y nos hará falta ver si muchas de las llamadas, por ejemplo, que se han recibido en los primeros momentos de confinamiento han tenido que ver con problemas de custodias, con cómo arreglarlo, porque es todo un terreno importante abordar y actuar en torno a él. Vamos a necesitar mucho más tiempo para analizarlo
con mayor profundidad. Recuerdo que estas son las primeras notas que pasaremos a limpio y que vendrá después un trabajo sin duda mucho más profundo. Hay muchas cuestiones y voy a ir muy rápido, Jorge. Bueno, primero nos dicen que nos piden que repitas el gráfico que has enseñado, ¿vale? Creo que no se ha visto del todo bien y parece ser que, bueno, también si nos lo haces No era llegar... un gran gráfico, pero lo he hecho aquí. Luego, Miriam se puede encargar también de recogerlo. Cuando pasa por sus manos todo mejora de manera mágica, también os lo voy a decir. Vale, son las 3 fases del ciclo de la violencia de Leonor Walker, ¿sí? En la primera fase hay una acumulación de tensión, en la segunda está la explosión de la ira y en la tercera llegamos a la fase de arrepentimiento o luna de miel. Esas son las 3 fases del ciclo de la violencia que lo estudió hace muchos años ya Leonor Walker. Jorge, nos preguntan, perdóname, nos preguntan cuál es la eficacia de los programas de tratamiento de hombres violentos y también nos preguntan si jueces y juezas se interesan por el seguimiento de estos casos, de estos tratamientos. Vale. Antes de contestarte, permíteme una cosita. Lo que apuntaba Norma también, sí que nos estamos encontrando nosotros que ha habido complicaciones con el tema de las custodias durante esta temporada de confinamiento. Puntos de encuentro cerrados, entonces ha habido problemas y más tensiones con el tema de las custodias. Más allá de eso, sobre la eficacia de los tratamientos, en el programa ACOA, que es el que trabajo yo, de hecho me parece que en la página de justiciaconz.eus se puede ver el estudio que hizo el Instituto Vasco de Criminología y nos hicieron una evaluación externa del programa en la que ahora no recuerdo bien los datos, pero sí que había una diferencia significativa respecto a niveles de reincidencia con las personas que no habían cumplido programa. Entonces, me parece que es bastante... Bueno, me parece que son datos que vienen muy bien para ir comprobando que esto funciona. Y en la medida que va funcionando, creo que es muy práctico. O sea, es una herramienta muy práctica que sirve una vez más para tratar de mejorar este aspecto de la desigualdad, la violencia de género. Entonces, con estos datos que tenemos, según el estudio que hicieron, sí que compensa. A pesar de tener los medios que tenemos y no poder ir más allá de donde podemos, sí que es importante recalcar que el tratamiento para hombres, entiendo que siempre ha de ser desde una perspectiva de género. O sea, eso sí que lo tengo clarísimo. Si vamos a trabajar la violencia de género, ha de ser desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de género, con una mirada muy centrada en el feminismo y desde ahí. Entonces, haciéndolo así, nosotros estamos teniendo buenos resultados. Evidentemente, no son todos buenos resultados. Varitas mágicas no tenemos, milagritos a Lourdes, pero no suelen funcionar. Entonces, la idea es seguir trabajando porque hay mejorías y nosotros vemos mejorías y tenemos un buen feedback de las mejorías por parte de parejas, hijos, hijas. Entonces, en esa línea es en la que trabajamos, evidentemente, hasta donde podemos y asumiendo la responsabilidad que nos toca, para bien o para mal. Tenemos muchas más cuestiones, pues las voy a pasar muy rápidamente, mientras y así os doy tiempo a que ganéis unos minutos para pensar, porque os voy a pedir en un minuto, para cerrar esta ronda ya, os voy a pedir en un minuto que hagáis vuestra propuesta, vuestra petición, que formuléis vuestra gran duda o vuestra gran certeza, que sea algo que nos permita cerrar ya esta mesa de debate. Después veremos también las conclusiones del acta visual de Mili muy rápidamente. Os apunto las notas que vamos a ir guardando para seguir analizándolas. Mónica, nos preguntaban si no creías que la televisión pública debe participar más activamente para visibilizar la violencia contra las mujeres mayores, comunicar las medidas que ya existen. Creo que ya ha quedado respondida en tu alocución. Nos dicen, Jorge, que uno de los recursos que la Asociación de Guerreras de Bagaraya de Alto Deba nos dice que uno de los recursos a contar debe ser el de la experiencia de las mujeres y asociaciones de mujeres víctimas. También nos pedían sobre esto tu opinión, que tendrá que ser en el formato elaborado cuando lleguemos a él. Nos dicen también la gran duda de qué se hacer para ayudar a una mujer que es consciente del maltrato pero que no se quiere separar.
también nos dicen que la coeducación es muy importante, pero en un escenario en el que no sabemos cómo van a ser las aulas en el próximo curso y en el que el magisterio está todavía tan identificado con las mujeres y no hay otro tipo de referencias, ¿cómo se puede trabajar sobre todo esto? Como veis, hay mucha intervención, también hay muchas cuestiones, muchos hilos sobre los que seguir trabajando, además de los que ya vosotros habéis mencionado. Os voy a pedir que para que vayamos terminando ese minuto de oro como en los debates, ¿qué propuesta, qué certeza, qué petición queréis hacer? De manera necesariamente muy breve, pero aprovecho también para recogerla, anotarla y agradeceros vuestra colaboración. Mónica, empiezo contigo. Lo del minuto de oro es muy difícil. Claro. Es muy complicado. Bueno, yo creo que una de las cosas, no sé, al hilo de todo lo que hemos ido diciendo, yo creo que, en primer lugar, fundamentalmente cuestionar el sistema patriarcal, constantemente cuestionarlo en el sistema educativo, educar desde el sistema educativo en una perspectiva de género y feminista, porque el feminismo es el único movimiento, ya sea político, económico, activista, como sea, que ha cuestionado el sistema y que permite cambiar estos modelos del sistema sexo-género que tenemos y estas relaciones de poder que se imponen por parte de los hombres en un sistema patriarcal. Por tanto, yo creo que hay que seguir incidiendo en la importancia y la necesidad del feminismo y de educar desde una perspectiva de género. En el caso concreto que yo trabajo en el ámbito de las mujeres mayores, yo creo que tenemos que trabajar en todas las políticas públicas desde una perspectiva de curso vital. Yo creo que ya deberíamos dejar de tener políticas tan sesgadas por edad y trabajar más unas políticas de envejecimiento, unas políticas de curso vital que nos ayudarían a tener una visión más integral de todas estas cuestiones de violencias, de malos tratos, de todo tipo de problemas que podemos sufrir las mujeres a lo largo de toda nuestra vida y de todo nuestro curso vital. Y por lo tanto yo creo que eso es fundamental. También, evidentemente, visibilizar que por el hecho de ser mayor una persona, en este caso una mujer, tiene todo el derecho a poder cambiar, a poder tomar decisiones sobre su vida y que no tenemos que tener prisa quienes trabajamos con colectivos de mujeres mayores para que hagan cambios, porque evidentemente cuanto más tiempo has estado en situaciones de malos tratos, ya sea de violencia de género o de cualquier otro tipo, te va a costar mucho más visibilizar tu realidad y poder tomar decisiones. Por lo tanto, tiene que haber todo un tejido, toda una mirada integral desde todas las instituciones, todas las organizaciones que trabajamos con mujeres mayores para poder, evidentemente, ayudarlas a medio y largo plazo. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido un auténtico placer contar con tu mirada, con tus lecturas que hemos ido recogiendo todavía en formato borrador. Daremos forma a todo esto y de verdad que ha sido muy, muy esclarecedor también poder abrir el foco y llegar a todas esas realidades. Es que ricasco, Mónica Milla Esker. Muchas gracias, Pilar. Voy contigo, minuto de oro. Petición, propuesta, reflexión. Vale, me voy a centrar en la parte de los hombres, ¿vale? Voy a cumplir el minuto, es algo muy sencillo. Creo que los hombres, y voy a animar a todos los hombres a que movamos el culo, a que empezamos a mover el culo ya y empecemos a funcionar hacia la misma línea, que empecemos a renunciar, que aprendamos a educar de otra forma a nuestros hijos y a nuestras hijas, que aprendamos a expresar bien emocionalmente, que mejoremos la comunicación, especialmente eso, es decir, que los hombres tenemos que involucrarnos de una forma muy activa para conseguir mejorar estas desigualdades que hay. Es decir, vivimos en un equilibrio homeostático de género que parece que para muchas personas les es válido y en cuanto empezamos a tocar algunas cosas, eso se descompensa, ¿no? Pues creo que es lo que hace falta, que desmontemos ese castillo de naipes y que empecemos a co-construir entre todas y entre todos un mundo de relaciones que puedan ser relaciones sanas, por lo menos que sean sanas. Yo creo que con que lleguemos a relaciones sanas me daría con un canto en los dientes. Es que ricasco, Jorge, es que ricasco, benetan, placer, Raizanda. Y lo dicho, seguiremos anotando también todos estos apuntes para hilar una narrativa lo más compleja y lo más completa posible. Norma Vázquez,
Minuto de oro, también tu tiempo de petición, de reflexión sobre este tiempo tan excepcional que nos ha tocado vivir. Bueno, yo tengo una certeza. La certeza es de que la violencia ha cambiado en sus manifestaciones y de que tenemos que tener una mirada muy atenta, unos ojos muy alerta, muy abiertos, unos oídos muy abiertos a escuchar las experiencias de las mujeres, de cómo lo han vivido, cómo lo han enfrentado y qué lecciones sacan. También tengo muchos miedos. Miedo a que con la virulencia del virus, valga la redundancia, y con la importancia que tiene la estrategia sanitaria, se nos olvide lo que habíamos avanzado en todo lo que es la manera de entender la violencia, las estrategias de empoderamiento de las mujeres, la mirada amplia sobre las distintas formas de violencia, y de ahí viene mi propuesta, que es precisamente no olvidarnos de todas las políticas públicas que ya se venían avanzando y que realmente esta pandemia no haga retroceder esta lucha contra la violencia y por la igualdad de hombres y mujeres. Norma, como siempre, un auténtico placer y un lujo. Eskerrik asko. Pues vamos a ver cómo, de momento, todas esas notas que forma van tomando. Miriam Artola, hortxibilidad, zintzo jasotzen esaten genuen guztia, y hemos visto la primera, un vistazo muy general, y aunque sea de manera breve, Miri, me gustaría que nos ayudes a leer desde este lenguaje también en el que estamos charlando. Vale, comparto pantalla. Pues que se han dicho muchas cosas, ¿eh? Y recoger todo ha sido complejo, pero como decimos... ¿Ahí estoy silenciada? No. Vale. Pues lo que os decía antes, pero ahora voy a empezar por otro lado. Yo creo que hemos empezado... voy a empezar por el final, porque los tres ponentes, tanto Mónica como esto, un segundo. Así. Tanto Mónica como Norma como Jorge decían, ¿no? Es importante de construir para co-construir, porque lo que hemos vivido ha sido una crisis que no es sanitaria, que es una crisis sociosanitaria y que va a requerir de políticas integrales, y ahora le ibais poniendo apellido, tanto, bueno, los tres, ¿no? Política integral, que sea de género, feminista, de largo plazo, con un objetivo, ¿no? Que es preservar la integridad física, psicológica de todas estas mujeres, ¿no? Y todo este camino que hemos hecho durante esta hora, larga, partía de esta situación, como de jaula, de confinamiento, de incertidumbre, en el que hemos puesto especial atención a estas mujeres que han sentido ese control, esa casa como un lugar que no era seguro y que han tenido que buscar sus propias estrategias. Esas mujeres mayores, que tan invisibilizadas están, que sufren además como una doble discriminación, que están aisladas por tema de edad y por tema de género. Y también a los hombres. Esos hombres que maltratan, que son los que han ejercido en estas casas, en esta especie de jaula, esa tensión, ¿no? En este ciclo, que he intentado ahí recogerlo, de tres fases que, bueno, pues que hace que esos hombres hayan podido expresar de otra manera esa tensión. Y lo que llevaba también a una mayor, que lo decía ahora, ¿no? Una mayor concienciación, ya se ponga las pilas para asumir ese cambio, ¿no? Cosas concretas que habéis dicho, ahora hablaba Norma, ¿no? Ampliar la mirada, tener una mirada mucho más amplia, que eso implica estar atentas y la escucha, y que eso haga que se visibilice esta situación, que salgan de los hogares, que salgan las mujeres, que sobre todo también decían, ¿no? Las mayores, que se refuercen estas redes de apoyo, institucionales, personales, comunitarias. Lo que antes hablábamos de contar las cosas de otra manera, esta es otra manera de contar las cosas. Muy importante, apelando a tanto instituciones públicas como pues también privadas, el dotar de recursos personales y financieros
para un objetivo claro, que es invertir en educación, invertir en formación y elaborar esos planes y políticas públicas que nos llevan aquí, ¿no? A esta política integral de género que nos van a permitir recorrer este camino que hemos intentado visualizar a lo largo de estas primeras notas. Eskerrik asko, mila esker. Hauek lehendabiziko oharrak ikusten duzuen bezala aski trinkoak eta forma ematen ere, argitzen ere jarraitu beharko duguna jasotako guztia, nola edo ala antolatzen hasiko garelako jarraian, eta errepaso horretan badago oinarri sendo bat. Behintzat, Izaskun Landaida, hor zaude, ez da? Hori da niri iruditu zaidana, hor badagoela jasotakoaren inguruan asko hausnartzeko eta forma emateko. Zuri ere iritzia eskatu nahi dizut, urrezko minutua espada ere, bai gutxienez, zure gogoeta gurekin partekatzeko, Izaskun. Bueno, eskerrik asko Pili, eskerrik asko Monika, Norma eta Jorge, benetan plazerra izan da zuekin espazio partekatzea, hainbat ohar hartu ditugu. COVID-19-aren ondorio sortutako egoerak berdintasunean eta emakumeen kontrako indarkerian eragina izan duela argi geratu da, eta, bueno, honen inguruan, iritzi, ikuspuntu eta ekarpena jasotzea zen espazio honen helburua. Benetan, beraz, eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Como decía al inicio, sin duda la crisis generada por el COVID-19 ha tenido efectos terribles, en primer lugar en la salud, pero como también señalabais las ponentes, está teniendo también consecuencias en muchos otros ámbitos y también en el de la igualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres. El objetivo de este ciclo es pues generar reflexiones, debates, recoger aportaciones, convertirse en un foro para profundizar en el trabajo que estamos llevando a cabo en la identificación de nuevos retos, co-construir, ¿no? Como se ha dicho, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Mónica, Jorge, Norma, muchísimas gracias por vuestra participación, por las claves que habéis expuesto, que sin duda hemos anotado, y mil gracias también a todas las personas que nos estáis siguiendo. Seguiremos trabajando conjuntamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker Izaskun, zure azken gogoeta honengatik. Iruditzen baldin bazaizue, hurrengo hitzordurako datuak ere emango ditugu. Se trata de escribir, de recoger estas notas para pasarlas a limpio y, como decías, Izaskun, va a ser un trabajo que tendremos que hacer de manera cooperativa. Juntos y juntas tendremos que ir escribiendo los nuevos párrafos, que nos va a llevar su tiempo y requiere, sin lugar a dudas, de todos y de todas. Ekainaren 2 hementxe elkartuko gara, berriz ere arratsaldeko 6etan izango da. Orduan, COVID-19aren testuinguruan mugimendu feministaren ikuspuntutik jorratuko dugu, ikaspenak eta proposamenak hain zuzen ere. Decía que el 2 de junio a las 6 de la tarde volveremos a encontrarnos otra vez con el bloc de notas puesto en limpio para seguir recogiendo más aportaciones, reflexión y trabajo compartido. En este caso vamos a enfocarlo desde la mirada del movimiento feminista para recoger sus aprendizajes y para recoger también sus propuestas. Eta hauxe, gaur hemen egin behar genuena, eskerrak eman dizkiet jadanik parte hartzaileei, baita Miriam Artola eta Sheilari ere, gurekin izan direlako gaurko arratsaldearen berri guztia jasotzen. Berehala utziko zaituztet gaurko egunak eman duen akta bisualarekin eta berriz ere esaten dizuet datorren ekainaren 2 hemen izango garela. También, mientras tanto, en la encuesta de satisfacción podéis seguir haciéndonos llegar vuestras preguntas y sugerencias. Me dicen en el estudio que han quedado muchas preguntas sin responder. También que os pida nuevamente perdón por los problemas técnicos con el sonido que hemos tenido al comienzo de esta emisión. Y por mi parte, nada más, daros las gracias a quienes nos habéis estado acompañando, además de quienes habéis hecho posible este debate. Mila esker, gaur bertan hor izan zaretelako eta dei egiten dizuet, ekainaren 2 berriro ere elkartzeko. Plazerra izan da nire aldetik ere, eskerrik asko, akta bisualarekin uzten zaituzten.